todos ustedes un excelente comienzo de semana y también de año, porque este es nuestro primer programa de este año 2016, hoy 1 de febrero. Bienvenido Fidel. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos de regreso nuevamente en un mundo de economía después de las ferias, porque, Darcy, hay que decirlo, en las ferias la economía no se detiene. La economía en el mes de enero tuvo mucho movimiento, al menos la venezolana. Y de esas cosas, de lo más importante ocurrido en enero y que tiene impacto directo en este momento de hoy, de esta semana, en la vida de los venezolanos, son los temas de los que vamos a hablar. Y a continuación les expresamos. Exactamente, en nuestras acostumbradas secciones de contenido vamos a estar manejando, como es la noticia, no podemos dejar de hablar del decreto de emergencia económica que fue planteado por el gobierno el pasado 15 de enero. Más que hacer un análisis al respecto, vamos a hacer es una reflexión sobre ese famoso decreto. En el segundo segmento, en el Diccionario Económico, estaremos hablando con ustedes sobre un término económico muy apropiado, muy válido para las circunstancias en las que estamos moviéndonos dentro de esta emergencia económica. Vamos a estar hablando de distorsión económica. Ese es el término que vamos a desarrollar para ustedes. Así, y en la sección Táchira y su economía vamos a hablar sobre la situación actual del cierre de la frontera, transcurrido ya más de 5 meses, ¿no? Porque se cerró el pasado 19 de agosto, más de 5 meses, y cómo se viene operando actualmente, bueno, todas las actividades ilícitas que se llevan a cabo, entre esos el narcotráfico, el contrabando y el traslado, ¿no?, de lo que son productos de primera necesidad de la gente, etcétera, etcétera. Así que todos muy atentos. Desde este momento tienen en pantalla todas las coordenadas, las redes sociales, para que se comuniquen con Un Mundo de Economía por aquí, por Televisoras del Táchira. Y damos inicio sobre la sección de la noticia económica, el decreto de emergencia económica. Esta fue una medida que fue sugerida por el Gobierno Nacional en la voz del primer vicepresidente de la Economía y lo que es el ministro de Economía Productiva, Luis Salas. Vamos a invitar a nuestro señor director para que saque al aire un video importante que tenemos para ustedes. Y en Venezuela decretan estado de emergencia económica durante 60 días. La medida, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, pretende proteger los derechos sociales de la educación, salud, vivienda y deporte de todos los venezolanos. El vicepresidente de Economía, Luis Salas, ha detallado las medidas presentadas en el decreto en una rueda de prensa. El estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, a fin que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población. De acuerdo con el plan de emergencia económica, el presidente Nicolás Maduro podrá dictar medidas especiales para reimpulsar y fortalecer la producción nacional. Además, el Ejecutivo podrá asignar presupuestos especiales en diversas áreas, implementar acciones indispensables para el abastecimiento y fortalecer el aparato productivo nacional. Venezuela vive una situación económica difícil, con una alta inflación y problemas de abastecimiento. Bien, en el video estábamos precisamente observando las justificaciones de base que argumentó el gobierno para el decreto de emergencia. A continuación, invitamos a cabina al director. Va a poner al aire unas opiniones de Fede Cámaras Venezuela respecto al decreto de emergencia. Vamos a ver la posición que asume el sector productivo nacional frente a este decreto de emergencia económica del gobierno nacional. Gracias. Bueno, la salida está en la rectificación. Más bien por el contrario, este decreto nosotros consideramos que es un decreto contraproducente, no aborda los problemas económicos del país, más bien parte de premisas falsas, porque es absolutamente falso que existe una guerra económica. También es falso que la ocasión, que el descenso de los precios del petróleo sean el causante de la crisis. Puede ser que esté exacerbando en este momento más la crisis y que bueno, yo adiós, el diputado Rodríguez ahorita en la sesión acaba de
puede decir de que no hay dólar petrolero. ¿Cuál es el pronóstico de los próximos meses en el sector empresarial? ¿Qué se espera que pueda pasar? El pronóstico es no tenemos buenas noticias, más bien si no se toman las medidas a la mayor brevedad posible, la tendencia va a ser a haber más escasez. Puede empeorar, si la escasez va a aumentar si no se toman las medidas requeridas. Si el gobierno nacional empieza a tomar las medidas adecuadas para estimular y promover la inversión en Venezuela y la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela, no nos queda la menor duda que por lo menos en unos 10 meses, 12 meses empecemos a ver las primeras trazas de recuperación sobre los anaqueles. Ese decreto lo que hace es aumentar las posibilidades de corrupción, aumentar las posibilidades de la discrecionalidad de los funcionarios, aumenta la posibilidad de confiscaciones y fiscalizaciones. Es la misma receta que nos tiene sumergido en la peor recesión que hemos vivido los venezolanos, y que por supuesto tú no puedes seguir repitiendo esa receta. Bueno, evidentemente la economía venezolana está en emergencia, no ahora, Darcy, y eso hay que decirlo. Desde hace ya un buen tiempo estamos acusando una cantidad de distorsiones y de desequilibrios muy importantes en la economía que están afectándola a todo lo largo y ancho y en toda su extensión y de una enorme profundidad. Son problemas de orden estructural lo que está viviendo Venezuela. Y desde hace ya años se está exigiendo, se está pidiendo al gobierno nacional que se tomen medidas económicas importantes para tratar de corregir gradualmente los efectos negativos de esas distorsiones. Sin embargo, tales medidas no llegan sino hasta ahora. De manera que llama la atención. La emergencia es ahora. En fin, el decreto de emergencia realmente se necesita. Muchos hemos comentado al respecto. El gobierno nacional tiene en sus manos una cantidad importante de leyes y de grupos legales que han venido creando a lo largo de los años por efecto de leyes habilitantes que la Asamblea Nacional anterior le aprobó al gobierno nacional. De manera que este decreto de emergencia no es necesario. ¿Por qué entonces el decreto de emergencia? Quizás para confrontarse políticamente con la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Como sea, pareciera ser que ni la oposición ni el gobierno realmente tienen interés en arreglar la situación de emergencia que vive el país, para no beneficiar uno al otro. Eso es lo que llama la atención y preocupa sobremanera. Ok, aquí lo que hay que plantearse es lo siguiente, y es: ¿realmente habrá solución a la crisis nacional? Y voy a tratar de explicarles en la medida de lo posible por qué la crisis nacional, reconocida por lo menos hasta el momento a través de un decreto de emergencia, es irresoluta, o por lo menos de forma irresoluta se ha venido manejando hasta el momento. La crisis nacional es irresoluta porque los sectores llamados históricamente a resolverla, independientemente estén preparados o no, pues no están interesados en que haya una recuperación, una recuperación de esta crisis estructuralmente hablando. Por un lado, ¿por qué? Porque si es por el lado denominado oposicionista, pareciera que este sector no está interesado en que haya una recuperación económica en el país. ¿Por qué? Porque de haber una solución, de haber una recuperación, de una u otra medida, ellos en su cálculo prevén de que podría beneficiarle electoralmente al sector oficialista. Y al sector oficialista tampoco le conviene que esta crisis nacional, estructural, repito, sea resuelta. ¿Por qué? Porque de alguna u otra medida ellos como que captan, ellos ven de que podrían estarle resolviendo una crisis al capitalismo. De esta forma yo les invito a la siguiente reflexión, y vamos a poner en pantalla rápidamente una reflexión con la cual, una observación con la que se va a terminar. Y es que es una ilusión óptica prever que un sociólogo, en este caso que es el ministro de Economía Productiva, que desprecia a los capitales, pueda reducir la inflación, equilibrar el bolívar o impulsar la productividad. Así lo dijo Carl Crispin en un artículo la semana pasada en El Nacional. Con esta reflexión terminamos esta sección. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor.